Pues muchas gracias a los medios de comunicación que atienden esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena para comentar varios temas. Primero, el día de ayer habíamos anunciado que íbamos a interponer 2 recursos ante el tribunal. Sí, permito. ¿Ya se instalaron, compañeros? ¿Ya están todos listos para disparar? Entonces les decía que el día de ayer habíamos informado que íbamos a interponer 2 recursos ante el Tribunal Electoral sobre, primero, defendiéndonos de esta arbitrariedad del área de quejas del INE, donde nos obliga a bajar un comunicado que habíamos realizado en apoyo al presidente de la República, y después en otro documento, estamos denunciando al Partido Acción Nacional y a otros que están atacando directamente, justamente en esta veda electoral, al presidente de la República, que es quien va a estar en la boleta del próximo 10 de abril. Entonces, lo que estamos diciendo es que si el INE, por un lado, a quienes manifestamos nuestro apoyo al presidente, como fueron los gobernadores y los senadores de Morena, nos piden que no podemos, ahora sí que ni mencionar al presidente, ni hablar a favor del presidente, pero sí, por otro lado, permiten todo el ataque de la oposición al presidente. O todos coludos o todos rabones. Entonces, ayer me preguntaban algunos medios, aquí ya está presentada la primera, la que es la que nos estamos quejando en un juicio para la protección de derechos político-electorales, que por cuestiones de tiempos firmamos solo 2 senadores, la senadora Antares y un servidor, pero que estamos representando, y voy a leer a todos los senadores y senadoras que se manifestaron, no, y en el otro sí. La senadora Blanca Piña, la senadora Griselda de la Mora, la senadora Malú Micher, la senadora María Antonia Cárdenas, la senadora Guadalupe Covarrubias, la senadora María Merced González, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, el senador Alejandro Peña, la senadora Antares Vázquez, el senador Gilberto Herrera, la senadora Verónica Camino, el senador Napoleón Gómez Urrutia, la senadora Eva Galás, el senador Ovidio Peralta, el senador Nabor Rojas, la senadora Ana Lilia Rivera, el senador Juan Quiñones, la senadora Lucía Trasviña, la senadora María Celeste Sánchez, el senador Ernesto Pérez Astorga, un servidor, la senadora Marta Guerrero, el senador José Narro Céspedes, la senadora Lucía Mesa, la senadora Nestora Salgado, la senadora Berta Carabeo, la senadora Lilia Margarita Valdés y la senadora Gloria Sánchez. Hoy todos vamos a firmar y hoy entra este segundo recurso, que es la queja ante el INE contra el Partido Acción Nacional. Bien, otro tema que queríamos comentar el día de hoy es, y esto es importante porque se ha dado este debate del comportamiento de algunos comunicadores en todo este momento que estamos viviendo
de transformación del país. Queremos insistir que nosotros respetamos mucho el trabajo de todos ustedes, de todos los comunicadores, pero que hay unos cuantos que en aras de esta libertad de expresión llegan a niveles de insulto que no ayudan al periodismo, no ayudan a la comunicación, y que sí queremos denunciar, sí queremos que todos vean a qué niveles llegan algunos comunicadores, para que vean la diferencia entre una crítica que puede ser documentada y que puede ser desde una posición que pueden tener algunos medios y algunos comunicadores, e insultos y agravios de niveles como el que vamos a presentar ahorita, y que no nos parece, en contra de una senadora que es una senadora muy aguerrida, que siempre que sube a tribuna lo hace con claridad, pero también lo hace con respeto. Por favor, si presentamos el video para que lo vean los medios de comunicación. ¿Sí? No, obviamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias, amigos de la prensa. Y bueno, ya escucharon ustedes a este comunicador. Estúpida, tarada, babosa, lambiscona, arrastrada, qué sé yo. Y no quiero seguirle más por respeto a todos ustedes. Y así se refirió a mí el comunicador José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, en su espacio de internet. Este personaje me mencionó en su programa con insultos y sandeces que ustedes ya escucharon y que ningún ser humano merece recibir. Pues aún en el diferendo debemos partir del respeto y la altura en el debate. Quiero agradecer el apoyo y respaldo de mi grupo parlamentario después de ser objeto de terribles agresiones verbales por parte de dicho comunicador. Siempre he creído que este tipo de discursos que parten desde el odio irracional a las mujeres deben ser señalados y nunca solapados, pues los machistas no deben contar jamás con la comodidad de nuestro silencio. Dicho lo anterior, quiero decir que el susodicho comunicador se jacta mucho de ser de Chihuahua, pero se equivoca. Ser chihuahuense no es comportarse con misoginia, machismo e incontables faltas de respeto a las mujeres. Por el contrario, ser chihuahuense es estar orgullosas de nuestras raíces, ser trabajadoras y respetuosas de los valores que se inculcan en familia, como el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Ser chihuahuense es debatir con altura y valentía, no con odio y cobardía. Comparto con ustedes que no es la primera vez que he sido objeto de insultos bajos y crudos por ser mujer y hacer posicionamientos duros en tribuna en respaldo absoluto a la Cuarta Transformación. Basta recordar que ya anteriormente estuve ante ustedes cuando el diputado Mario Mata se refirió también a mi persona con insultos crudos e inaceptables, que no son representativos de nuestro Estado y que por el contrario laceran los gritos de justicia y paz que miles de mujeres chihuahuenses hemos clamado durante años. Me parece que en Chihuahua está pasando algo grave, ya que personajes como Chumel Torres o el propio diputado panista están generando un germen de odio y una línea de pensamiento fascista que es un peligro para la democracia. ¿Por qué la libertad de expresión
no puede estar por encima de la dignidad humana y el respeto a las mujeres y grupos vulnerables. Por eso, quiero advertir esta situación y señalar este tipo de conductas que atentan contra la armonía y el espíritu deliberativo que debe tener México. También es pertinente decir que Lorenzo Córdoba incurrió en las mismas actitudes machistas y misóginas al suponer y dar a entender que yo no era capaz de informarme por mí misma en un foro de reforma política. Realmente me parece muy extraño que no he recibido ninguna muestra de sororidad por parte de las senadoras panistas, quienes hasta hace muy poco tomaron la bandera del feminismo, pero por sus omisiones es claro que es mero oportunismo. Realmente veo que no están comprometidas con sus compañeras legisladoras y con las expresiones misóginas que recibimos de manera sistemática. Por eso también quería mencionar esa contradicción de las feministas de ocasión del PAN. Asimismo, a los tres deleznables personajes se los digo desde aquí. Soy Berta Carabeo, mujer luchadora social, maestra universitaria y senadora de la República. Y aunque desde su misoginia y odio a las mujeres, ellos ansíen un mundo donde las mujeres no alcemos la voz, voy a seguir luchando por la cuarta transformación para combatir el odio desde el amor y acabar y terminar con todo este tipo de actitudes que laceran nuestro derecho a la dignidad humana y cualquier noción de respeto. Quiero anunciar que sí denunciaré a Chumel Torres ante las instancias correspondientes. En un principio había pensado no hacerlo, pero alentada por la gente que me apoya y me respalda, he caído en la cuenta de que hay que utilizar el derecho para defendernos, porque cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Muchísimas gracias. Bravo. Vamos a pasar el video. A ver, antes de que hable la senadora Malú Michel, que pidió hablar sobre el mismo tema, los medios nos pidieron volver a pasar el video, entonces vamos a pasar otra vez el video. Tribuna sucedió este comentario. Bueno, a todas luces, queridas compañeras y compañeros, estamos clarísimas y clarísimos que aquí hay actos de violencia política en razón de género contra la senadora de la República, Berta Carabeo. Pero como no entienden lo que es legislar y no entienden lo que es el abuso del poder y la violencia contra nosotras, tendremos que recordarle a este país y al señor Chumel Torres que en muchos ordenamientos que aprobamos desde hace 1 año y medio, incorporamos la redacción de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y se definió así: toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo público. Y se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer, como la senadora Carabeo, por su condición de mujer, y le afecten, como nos está afectando a ella y a todas, desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Por ello,
me parece que ante los hechos que estamos viendo, estamos evidenciando que la conducta y los objetivos utilizados por el señor Chumel Torres son a todas luces hechos de violencia política en contra de una mujer, en este caso de una senadora de la República. Este señor ejerce con violencia su cargo, confunde el derecho a la libre expresión y lamentamos que así sea en un medio de comunicación y que las autoridades, quienes financian a esta persona en este medio de comunicación, no expresen una disculpa pública en contra de la senadora. Este señor abusa de su poder, amparado en su cargo y con pleno conocimiento de sus actos, ha denostado a la senadora Berta Carabeo, señalando una serie de adjetivos, de calificativos y de epítetos que nos ofenden a todas. Lo más lamentable es que no tenemos hasta este momento ninguna declaratoria por parte de la empresa que financia ese programa, ni del propio señor Chumel Torres. Independientemente de que el señor tenga o no una preferencia o no por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene en ningún momento autoridad para tener estos hechos, esta conducta agresiva, estos actos violentos que vulneran la integridad, la seguridad, la dignidad y el ejercicio de las funciones de nuestra senadora Berta Carabeo. Es por ello que exigimos una disculpa pública por parte del señor Chumel Torres a la senadora Berta Carabeo. No lo vamos a permitir. Las acciones de violencia política contra las mujeres en razón de género dirigidas en su contra están violentando nuestro derecho a una vida libre de violencias. Muchas gracias. Respecto al mismo tema, yo quiero decir que ya hay precedentes juzgados. En Guanajuato, de donde mi compañera Malú Micher y yo venimos, el Tribunal Electoral ha sancionado ya a 2 medios por violencia política por razón de género, en contra de 2 mujeres panistas. En Guanajuato está ya inscrito en el padrón de violencia el periódico AM y su director, filial del periódico Reforma, por supuesto, están ya en el padrón de violencia y están por incorporar, después de una sentencia que ya fue ratificada como firme, el periódico Correo de Guanajuato. Entonces existe ya una jurisprudencia. La libertad de expresión es derecho de todas y todos, no solo de los comunicadores, también de nosotras, pero la ofensa jamás es un derecho de nadie. La denostación, la denigración de una persona nunca será un derecho de nadie. Gracias. Bien, sobre este tema ya está clara nuestra posición, respaldamos plenamente a nuestra compañera senadora Berta Carabeo sobre este tema, sobre estos ataques groseros y misóginos de un comunicador. Bien, ya que tenemos la pantalla, queremos pasar a un hecho que curiosamente varios medios de comunicación no retomaron con la importancia que tiene. Ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada menos y nada más que la cabeza de uno de los 3 poderes en este país, habló de cómo fue presionado para que en aquellas épocas en que Calderón gobernaba este país, no sacara un documento, una sentencia sobre el caso de la guardería ABC. Queremos presentar un fragmento de lo que dijo, porque ojalá se pueda retomar, porque vi yo 3 portadas de 3 periódicos de los más importantes del país y ninguna de esas 3 portadas tiene un hecho tan relevante
como que el presidente de la Suprema Corte esté denunciando cómo fue presionado para que no saliera una sentencia en contra de los familiares de Margarita Zavala, hoy diputada federal del PAN y en aquel momento primera dama del país. Y hoy pudo hacer de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa. Pues lo que dijo ayer el presidente de la Corte, insisto, es un asunto muy delicado porque habla de cómo un poder presiona a otro poder para que una resolución de la Corte salga en un sentido o en otro. Y ¿cuántas veces en estos 3 años del gobierno de la Cuarta Transformación hemos escuchado a los panistas, a los senadores panistas, al partido del PAN, a los diputados panistas, a los dirigentes panistas, diciendo que no hay división de poderes en esta transformación del país, diciendo que no se respeta la opinión de un poder sobre otro? ¿Y con qué cara lo dicen? ¿Con qué cara se atreven a subirse a tribuna y una y otra vez hablar con el mismo sonsonete de lo mismo, cuando el actual presidente de la Corte está diciéndoles, cuando yo era ministro, estaba llegando, fue uno de sus primeros casos, recibí la presión del secretario de Gobernación, porque en esta parte del video no lo dice, pero en otra parte del video lo dice, del secretario de Gobernación, y lo dice también, yo dejé 2 copias firmadas y le dije a mi equipo, si no llego, lo presentan. O sea, un ministro de la Corte en ese momento del calderonato, teniendo miedo de ser desaparecido por el entonces gobierno y por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón. ¿Cómo no iba a tener miedo? Pues si tenía de director de la policía, de secretario de la policía, pues a un narcoprotector como García Luna. Entonces, cada vez que los panistas salgan a hablar de que no hay división de poderes, pues les vamos a presentar este planteamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, en la conferencia también ¿fue de ayer? 8 días. De hace 8 días, el senador Armenta anunció que iba a presentar una denuncia. Nosotros queremos
siempre darle seguimiento a lo que planteamos aquí en las conferencias para que vean que no solo son declaraciones. Si nosotros decimos vamos a ejercer nuestros derechos en distintos órganos, vamos a presentar una denuncia, vamos a regresar en estas conferencias y a presentar los documentos que avalan que no solo lo declaramos, sino que realmente llevamos a cabo lo dicho. Entonces el senador Armenta había dicho que iba a presentar una denuncia contra contra quien resulta responsable por este tema de permitir que un país extranjero le pudiera vender a otro país extranjero concesiones que se han dado para el tema del litio. Y le doy la palabra al senador Armenta. Gracias, senador. Compañeras, compañeros, amigos de los medios de comunicación, aquí está el sello de la Fiscalía General de la República, donde queda totalmente formalizada la denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable. Es un tema de la mayor importancia. Nos ocupa en nuestro país y le ocupa al grupo parlamentario conseguir recursos para los estados y los municipios, para atender los grandes problemas de salud, seguridad, educación, apoyo al campo, atender las desigualdades, la pobreza, la marginación. Hemos pasado de un presupuesto de 6.4 a 7.1 billones de pesos. Sin embargo, el saqueo a nuestro país ha sido mayor. Deberíamos de estar en presupuestos anuales de 9 o 10 billones de pesos. Si supiéramos aprovechar correctamente los recursos naturales, como lo hacen otros países. El gobierno de la República ha enfrentado la corrupción y el saqueo minero, y por eso es que la reforma eléctrica que retoma la iniciativa que presentamos 60 senadoras y senadores del grupo parlamentario el 11 de noviembre del 2020 para elevar a rango constitucional el aprovechamiento nacional del litio, fue promovido y tomado por el presidente de la República con una visión patriótica, con una visión nacionalista, incluye a los minerales estratégicos como grafito, cobalto, cobre, incluye a las tierras raras. Estos tres aspectos son el nuevo oro blanco del planeta, y México podría tener los yacimientos más grandes de litio. Esta denuncia que fue presentada es por el hecho irregular, posible y probable de un daño a la nación que es brutal. Estamos hablando de la compraventa entre particulares extranjeros de la concesión minera de Bacanora Lithium de empresa canadiense en Sonora a una empresa china, donde obtuvo la empresa china la empresa canadiense 7,800 millones de pesos solo por la venta, pero que siendo esta una cantidad que se debería de traducir en seguridad, en patrullas, en infraestructura para los municipios y los estados, en este momento no sabemos cuáles son los ingresos para el país. Pero lo grave es que en esta mina se estima, según el estudio geofísico con el que fue entregado en el gobierno del pasado estas concesiones, se estima la existencia de 250 millones de toneladas de litio que hoy
tienen en el mercado un valor aproximado de 1.150.000 pesos la tonelada de litio. Estamos hablando, amigas y amigos de los medios de comunicación, de un fraude por lo menos de más de 50 billones de pesos. 50 billones que podrían servir para el desarrollo de la infraestructura carretera, hospitalaria, puertos, aeropuertos y para mejorar la calidad de vida de la población. Esta denuncia penal le vamos a dar seguimiento porque podría incurrirse en traición a la patria. Quien entrega la tierra, quien entrega los recursos naturales a los extranjeros sin beneficio para México, traiciona a la patria y defrauda a la nación porque los recursos son de todas y de todos los mexicanos. Muchas gracias. Bien, pues aprovechando que el senador Armenta tocó el tema, traemos otro video para ver la visión de lo que se va a disputar en la reforma eléctrica. Traemos un video de cuál es la visión. Decir que el tema del litio, el Estado Pues es la posición, es lo que se está debatiendo ahora con la reforma eléctrica. ¿Qué piensan los panistas? Piensan que solamente debemos de cobrar impuestos y que los que tienen que explotar el litio son empresas extranjeras. Nosotros, ¿qué decimos? El 100% del litio es de la patria y quien tiene que explotar el litio somos los mexicanos. Ellos quieren entregárselos a los extranjeros y que México solo cobre impuestos, y nosotros queremos que el litio sea de la patria, que nosotros seamos los que lo explotemos y que el 100% de lo que se obtenga de litio se quede en México. Esa es una muestra de la diferencia que tenemos los panistas y los de Morena con la reforma eléctrica, y que incluye, por supuesto, el tema del litio. Bien, el día de ayer se aprobó un dictamen en la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos, donde las y los senadores de Morena lo aprobamos y las y los senadores de oposición votaron en contra. ¿Qué dice este dictamen? Que es fundamental, pues que los partidos políticos pueden regresar dinero de sus prerrogativas a la hacienda pública. Hoy se va a subir este dictamen y por supuesto que el grupo parlamentario de Morena votaremos a favor y la oposición votará en contra, arguyendo distintos temas que quieren desviar la atención. ¿Qué no quieren ellos? Que ellos quieren seguir derrochando el dinero del pueblo. ¿Y qué dice Morena? Los partidos políticos, mientras no haya una reforma electoral, se están recibiendo mucho dinero, y ese dinero se puede ir para hospitales, para vacunas, para medicinas, para escuelas, y no para el gasto político electoral. Pero hoy se va a ver aquí en el Pleno qué posición va a tener el PRI, el PAN, el PRD, que en comisiones ya dijeron muy claro con su voto
que no apoyan esta reforma, y Morena está a favor de sacar esta reforma. Para abundar sobre el tema, nuestro senador Ovidio nos va a comentar. Hoy queremos hacer preguntas. Nada más comenta esto. Ya ahorita. Muchas gracias. Bueno, el tema es sobre un dictamen que adiciona a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19 ter de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta minuta lo que busca es que los partidos políticos puedan renunciar parcialmente y, en su caso, reintegrar en cualquier tiempo el financiamiento para actividades ordinarias permanentes y mismas que podrán ser utilizadas preferentemente para casos de desastres naturales. En los últimos años, en el 2018, el presupuesto para actividades ordinarias de los partidos fue de 4,296 millones de pesos. En el 2021, 5,250 millones de pesos. Y en el 2022, 5,543 millones de pesos. Estos 5,500 millones de pesos para el 2022, para el 2021, van a tener la posibilidad en cada techo de financiamiento que tiene cada partido político de reintegrar a la tesorería de la Federación aquel monto que no haya ocupado o que quiera regresar, que no sea necesario para sus actividades ordinarias. El Partido de Acción Nacional para este 2021 tiene casi 900 millones de pesos, el PRI 846 millones y el PRD 414 millones, el PT 362 millones de pesos, que son los que podrían tener la oportunidad. Esto no obliga a nadie a hacer ninguna restitución o a renunciar parcialmente a sus prerrogativas, solamente deja abierta la posibilidad, por lo que los del grupo parlamentario de Morena consideramos que no tendrían por qué tener oposición a que exista la posibilidad de avanzar en que si no ocupan el dinero se pueda reintegrar y poder utilizarlo, sobre todo en temas de desastres naturales o como el de la adquisición de vacunas, que ha sido una propuesta de nuestro partido. Y por eso es que vamos a acompañar este dictamen y pues ojalá que los compañeros que ya sabemos cómo son, cómo se manejan, cuál es su incongruencia, cuál es la hipocresía, como decía el de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, con la que ellos se manejan. Y por eso hacemos un llamado para que la sociedad pueda estar pendiente de cómo votan nuestros compañeros senadores de oposición, para que también se pueda demostrar esa incongruencia y esa falta de compromiso que tienen con el pueblo de México. Muchas gracias. Bien, ahora sí, si hay preguntas. Sí, senador, tenemos preguntas. La primera es de Andrea Becerril, de La Jornada. Son varias, senador. Una de ellas es a la senadora Carabeo, y además yo le quisiera decir que creo que no se vale generalizar, porque este tipo del que hablan, del que le insultó de manera tan soez, es un bloguero, él no es un periodista realmente, es el problema, que a veces se generaliza. No todo, por supuesto que no todos los verdaderos periodistas no somos así. Y además, bueno, es un blog que yo creo que es mucho más difícil de regular, pero ya la pregunta concreta es a la senadora Carabeo, ¿ante qué autoridad va a presentar la denuncia? ¿Qué se va a hacer? Pero también les quisiera preguntar sobre este caso de ABC, que realmente, como usted dice, es un escándalo. Yo le preguntaba al senador Rementería y me dice que por qué hasta ahora lo denuncia el ministro y que solo es una especie de cortina de humo para tapar el escándalo en que según ellos se ha visto envuelto el presidente por el caso de la casa de Houston. Y en ese mismo sentido, ¿qué hay que hacer para que realmente el caso no quede impune? 49 niños murieron y el ministro incluso dijo que Calderón impidió que los llevaran a un hospital en Estados Unidos para que no hubiera escándalo internacional. O sea, ¿no sería hora de que al presidente Calderón realmente se le presentara una denuncia formal? ¿Quién la puede hacer? ¿O ustedes qué otra cosa para que esto no quede solamente en un escándalo, en una denuncia de un ministro respetable? Y al senador Armenta le quería preguntar si con la reforma eléctrica no se podría parar
esta concesión que en el sexenio pasado se le dio a esa empresa canadiense que ahora revendió la concesión? Bueno, si quieren, hablo del primer tema, del segundo tema. Vamos a revisar con los asesores del grupo parlamentario si nosotros podemos iniciar algún procedimiento jurídico sobre lo que declaró el presidente de la Corte el día de ayer. Por supuesto que no debe de quedar impune, pero tan es cierto lo que dijo el presidente de la Corte, que no hay ningún familiar de Margarita Zavala, quienes eran los que tenían la concesión de esta guardería, procesado. Se procesaron a funcionarios menores del estado de Sonora, pero no hubo ningún funcionario mayor del gobierno federal, que eran los que daban la concesión, no eran los del gobierno del estado de Sonora, sino las concesiones de las guarderías las daba el gobierno federal. Entonces, la evidencia es que ningún funcionario del gobierno federal fue procesado, y la evidencia es que ningún familiar de Margarita Zavala fue procesado. Y también decir que también aquí todas las sesiones o por lo menos cada 3 o 4 sesiones se la pasan hablando de que quieren que regresen las guarderías. ¿Para qué quieren que regresen las guarderías? ¿Para hacer negocio a costa de nuestros niños? Por eso no van a regresar las guarderías, porque mejor el dinero se le da a las mamás, a los papás, y ellos deciden con qué modalidad utilizan el recurso para que se cuide a los niños mientras los padres y madres de familia trabajan. Sí, ¿tendría que abrirse una investigación contra el expresidente Calderón? Yo creo que sí, y por eso digo que nosotros vamos a consultar con nuestros abogados si nosotros mismos lo podemos hacer. Ya les informamos en otra conferencia. La senadora, ¿sobre este tema? Sí, no, pero después de ver. Sí. Perdón. Sí. Con respecto a la pregunta que hace la señorita de la jornada, sí voy a poner una denuncia. Aquí procede la denuncia, no procede una demanda porque no es penal, pero sí una denuncia que la voy a poner en derechos humanos, porque esto es una violencia política de género, lo que pasó. Y eso es lo que voy a hacer en los próximos momentos. ¿Sí? Y otra de las cosas también que se mencionó, yo de ninguna manera estoy generalizando, ¿verdad? Hay de comunicadores a comunicadores. Ustedes mismos, yo creo, se van a diferenciar de lo que ustedes acaban de escuchar. Por lo tanto, mis respetos para ustedes. ¿Quieres? Yo quiero comentar respecto a la cortina de humo del senador Rementería, porque ¿cuál cortina de humo? Cuando hay una evidencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el que está diciendo esto, y de su casa gris, de la casa rentada, ellos no mostraron una sola evidencia. ¿Cuál será la cortina de humo? ¿No? Es la cortina de humo porque viene la reforma eléctrica, es la cortina de humo porque viene la revocación de mandato. Para eso es la casa gris. Ahora ya se presentaron todas las evidencias, hay una auditoría de una empresa muy respaldada en Estados Unidos. Entonces, su cortina de humo se está cayendo. Esto no es ninguna cortina de humo cuando todo México sabe lo que sucedió en la guardería de C. Gracias. Con respecto a la pregunta de litio, el propio presidente de la República, nuestro presidente, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ha comentado que no hay afectación a la concesión otorgada, porque es una de las 31 que se entregaron
en el régimen anterior. 8 están vigentes y una está en operación, esta que acaban de vender. Lo que tenemos que hacer con la reforma es regular el aprovechamiento. La concesión se mantiene, pero necesitamos asegurar que sea negocio para México la extracción de los minerales estratégicos, y necesitamos que México obtenga tecnología, que haya transmisión de tecnología como sucede en otros países. China exigió la transmisión de tecnología a Alemania cuando le contrató la elaboración de los trenes. Lo mismo tenemos que hacer en nuestro país para que China, que ahora tiene la concesión de Bacanora, entregue la tecnología a nuestro país para el aprovechamiento de los derivados de la litioquímica. La conclusión es, en México estamos a favor de la inversión privada, nacional y extranjera, que quede claro, estamos a favor. En lo que no estamos a favor es en el saqueo de nuestros recursos naturales. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias. Senador Carabeo, quiero consultarle. El senador José Luis Pech abandonó la bancada de Morena para ser postulado por MC. Y se acaba de conocer que el hijo del senador Pech enfrenta una investigación por la Fiscalía General. Quiero conocer su opinión, ¿cómo lee la bancada de Morena este asunto? Bueno, primero decir que como grupo parlamentario de Morena, pues no nos gustó la decisión del senador Pech. Como ser humano, pues respetamos su decisión, pero políticamente nos parece que no fue lo correcto. Pudo haber tenido diferencias con la designación de quien va a encabezar el proceso en Morena. Todavía él sacó un video unos días antes de tomar la decisión de irse a Movimiento Ciudadano, donde decía que no iba a respaldar a la candidata de Morena. Eso también nos pareció, bueno, pues si no estaba de acuerdo, congruente. Pero lo que no nos parece congruente es que se haya ido de candidato a un grupo parlamentario que claramente, a un partido que claramente pues está en contra de la cuarta transformación que se está desarrollando en el país. Y sobre el otro tema, la verdad es que no tengo más información. De pasada vi la nota que sacaron ustedes, si me permiten revisarla bien, pues podría ahondar al respecto. Gracias. No tenemos más preguntas registradas. Gracias. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a las senadoras y a los senadores del Grupo Parlamentario de Morena.